Venga, nos habíamos quedado con el equipo. Vamos a hablar de las partes del equipo, cómo tienen que ser las adecuadas para nuestro buceo más allá de los límites, que os recuerdo que es como lo especifica el Real Decreto 550/2020. ¿Vale? Nosotros estamos haciendo buceo recreativo más allá de los límites. Los límites serían 40 metros de profundidad y no descompresión. Ok, ¿cómo tiene que ser la máscara? ¿Vale? La máscara debería ser de poco volumen, ¿vale? Bastante ajustadita, no tiene que ser muy pequeña, ¿vale? Pero tiene que ser de poco volumen. Tiene que ser básicamente color negro. ¿Por qué? Porque las que son de... podemos usar de transparentes, ¿vale? Pero las mejores son de color negro porque no nos influencian los reflejos de las luces por los laterales, ¿vale? Podemos focalizarnos más en lo que tenemos delante. Es lo que les pasa mucho también a los que hacen pesca submarina, siempre llevan gafas de color negro para eso, para focalizarse en lo que tienen delante y no distraerse por las luces que nos pueden entrar lateral, ¿vale? De un solo cristal, ¿vale? Y sí que sean de dos cristales tampoco no es mucho problema, no es muy problema. Pero de un solo cristal tienden a ser mejores porque son las que nos permiten un volumen más reducido, ¿vale? En el interior, y son las que nos permiten un campo de visión más focalizado hacia adelante, ¿vale? Con cinta de neopreno, esto sí que es importante. La cinta de neopreno detrás, veis que está aquí, sí que lo lleva detrás. La cinta de neopreno no es un capricho, no es un adorno, no es un logotipo. La cinta de neopreno va muy bien para cuando tenemos que cambiarnos la máscara, ¿vale? Si yo tengo la cinta de neopreno, yo puedo hacer la maniobra de cambio de máscara con una sola mano, ¿vale? Si no llevo la cinta de neopreno, que llevo la goma solamente, yo necesito las dos manos para cambiarme la máscara. Por lo tanto, va muy bien. Cuando hagáis el ejercicio de cambio de máscara, lo vais a hacer con máscaras con cinta de neopreno y vais a ver lo fácil que es, lo que facilita la cinta esta, el poder quitarse y ponerse las gafas. Comprobadas con anterioridad, ¿vale? No vamos a hacer una inmersión con unas gafas recién estrenadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las inmersiones que vamos a hacer aquí en los cursos de Extended Range, incluso en el Foundations, van a ser muy largas. Entonces, claro, si nuestras gafas ya, en cuanto entremos, vamos a tener problemas con ellas, pues no vamos bien. Hay que probarlas primero con inversiones sencillitas y luego cuando ya vemos que son buenas, que no se empañan, que no nos entra agua por ningún sitio, que se ajustan bien, son fáciles de quitar o poner, entonces ya las destinamos para buceos más complicados dentro del Extended Range. Redundantes, es la palabra mágica. Hay que llevar dos. Unas las llevamos en la cara y las otras llevaremos en el bolsillo izquierdo del pantalón. ¿De acuerdo? Muy bien. Reguladores. ¿Cómo tienen que ser nuestros reguladores? Regulador tipo 1, ¿vale? Este sería regulador tipo 1. Sería un regulador recreativo sin superar los límites, ¿vale? La típica primera etapa, ¿vale? Con la segunda etapa y octopus, ¿vale? Esto es lo que se lleva usando normalmente cuando empezamos a bucear. Pues este es el equipo estándar cuando empezamos a bucear. Pero nosotros ya no estamos empezando a bucear. Nosotros ya estamos haciendo buceos más complicados, entonces necesitamos material más exigente, ¿vale? Pero bueno, vamos a describir también el regulador tipo 1. El octopus de 110 centímetros a la derecha, con bungee al jacket para que no vaya colgando. Regulador principal de 90 centímetros también a la derecha. Direct System a la izquierda para la tráquea. Si llevamos el traje seco vamos a necesitar un segundo Direct System. Manómetro izquierdo con mosquetón trincado al cinturón, ¿de acuerdo? Tipo 2. El tipo 2 sería una versión un poco más evolucionada del tipo 1, en la cual simplemente lleva la misma configuración que antes, pero llevamos un latiguillo de 2 metros 10, ¿vale? De 2 metros 10. La primera etapa tiene que ser compensada, ¿vale? El regulador anterior no era compensado, aquí sí tiene que ser compensada. ¿Qué diferencia hay entre una primera etapa compensada y una no compensada? ¿Vale? Pues la primera etapa no compensada suelen ser de pistón simple y lo que hacen es te reducen la presión que te llega de la botella a una presión de trabajo. Ya está, no hace nada más, ¿de acuerdo? Reducen de 200 bares a 10 bares. ¿Vale? Ya está, no hacen nada más. Son muy simples, muy seguros, muy fiables, fallan poco, ¿vale? Pero no suben más allá de 20 y pico metros. ¿Por qué?
porque si solo me da la presión de trabajo y no me da nada más, si solo me da esos 10 bares de presión, cuando yo, a medida que yo estoy más profundo, va a llegar un momento en que me va a costar que el aire salga. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la presión que yo le reclamo y la presión que él me da cada vez será menor. Y cuando se igualan esas presiones, o sea, un regulador que me dé 10 bares de presión, cuando yo llegue a 90 metros ya no me va a dar aire, ¿vale? No me va a dar aire, el aire no va a salir. ¿Por qué? Porque habrá la misma presión fuera en el agua que dentro del latiguillo, ¿vale? Entonces eso no es posible en el buceo técnico, porque nosotros vamos a ir más abajo. Entonces necesitamos una primera etapa compensada, que lo que hace es, ella sabe la presión que hay en el exterior, esa presión del exterior la transmite dentro de la primera etapa y nos da una presión de trabajo a la cual le ha sumado la presión externa. Con lo cual nosotros nunca vamos a tener la sensación de que el aire le cuesta de salir, ¿vale? A 100 metros nos va a dar esos 10 bares más 10 bares más, ¿de acuerdo? O sea, nos daría 20 bares de presión. Muy bien, regulador principal de 210 a la derecha, regulador secundario de 80 centímetros con goma al cuello, ¿vale? Aquí ya estamos empezando a utilizar configuración técnica, pero seguimos utilizando un solo regulador. Por lo tanto, no podríamos utilizar esta configuración en inmersiones complicadas, ¿vale? Inmersiones bajo techo, inmersiones complicadas. Direct System a la derecha, ni inmersiones más allá de la curva de seguridad, ¿vale? Porque la legislación nos obliga a tener dos primeras etapas, ¿vale? Este regulador está configurado como si fuera técnico, pero no podemos ni estar más allá de 40 metros, ni estar más allá de la curva de seguridad, ni estar bajo techo, ¿ok? Direct System a la derecha y manómetro a la derecha. Vale, aquí así en el tipo 3 ya nos aparece que tenemos dos primeras etapas, ¿vale? Ya tenemos dos primeras etapas. Esto ya sí cumpliría con la normativa del decreto 550/2020, que con este tipo de reguladores, dos primeras etapas, dos segundas etapas, nos permite estar más allá de la curva de seguridad, estar más abajo de 40 metros y estar bajo techo. Vale, técnico para vivo, bimono o mono con salida doble o sideman, ¿de acuerdo? Sirve igual, esta configuración sirve igual para todos los tipos de botellas que vayamos a llevar, ¿vale? Las primeras etapas tienen que ser compensadas, ¿vale? Tienen que ser compensadas. Ya he explicado antes lo que es una primera etapa compensada. El regulador principal de 210 centímetros con mosquetón a la derecha, va montado a la derecha, ¿vale? Sería este. Regulador secundario de 80 centímetros, con goma al cuello, va a la... Aquí está mal. Este sería el de la derecha, va a la izquierda, ¿vale? Aquí en lugar de poner derecha, debería poner izquierda, ¿vale? Direct System a la derecha, Direct System a la izquierda, ¿vale? Direct System sería el Direct System para el ala, este sería el Direct System para el seco, ¿vale? Y luego un solo manómetro a la derecha si vamos con configuración vivo. Si vamos con bimono o vamos con sideman, vamos a necesitar un manómetro a cada lado, ¿vale? Esto lo explicamos en el vídeo anterior, ¿vale? Muy bien, esta diapositiva tengo que modificar. Vale. Vamos a ver cómo se enruta todo esto, ¿vale? Ya tenemos los reguladores montados en las botellas, ya sea un monobotella con doble salida, ya sea un bibotella, ya sea un bimono, ¿vale? Vamos a ver cómo lo enrutamos, ¿vale? El regulador principal, que es el largo, es el de 2 metros, sale desde la primera etapa, baja hasta, ¿ves? Aquí lleva el canister de la luz, ¿vale? Lo pasa por detrás del canister, sube por delante de nuestro pecho y pasa por detrás del cuello y a la boca, ¿vale? Este sería el regulador principal, el que nosotros vamos a usar, el que si nuestro compañero nos hace rasca, se lo vamos a ofrecer. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está en la boca, ¿vale? Sabemos que funciona, lo estamos haciendo utilizar nosotros, ¿vale? No vamos a perder ni un segundo buscando otra boquilla. Esa es la que vamos a ofrecer, ¿vale? El regulador secundario está pintado en rojo, sale de esta torreta de aquí, de esta primera etapa de aquí, pasa por detrás de la nuca y se va al cuello,
¿vale? No a la boca, se va al cuello. Por eso llevamos una gomita y va al cuello. ¿Qué pasa? Cuando yo ofrezco mi regulador principal, enseguida, pum, me pongo el secundario en la boca, ¿vale? Esto lo practicaremos. Latiguillo del manómetro, ¿vale? Pues baja por aquí y se clipa con un mosquetón a la cintura, ¿vale? Latiguillo del traje seco, que suele ser un poco más largo, pasa por detrás de la axila, ¿vale? Y se va a buscar la válvula central, la válvula de pecho del traje seco. Y ya está. Y ya está. El latiguillo del ala iría en esta torreta de aquí, pasaría por detrás del cuello e iría a buscar aquí, ¿vale? ¿Por qué está montado de esta manera? Pues porque está montado de manera que si nos falla uno de los dos reguladores, si tenemos que cerrar una de las dos griferías, siempre tengamos un suministro de aire para la boca y un suministro de aire asegurado para la flotabilidad, ya sea del seco, ya sea del ala. Por eso van cruzados, ¿de acuerdo? Por eso van cruzados. Muy bien. Veamos de diapositiva. Vale. El compensador de flotabilidad. Aquí ya no usamos jackets, ¿vale? ¿Podemos usar jacket? Sí. Pero lo suyo es usar un ala. ¿Por qué? Porque vamos a usar equipos más pesados. Nuestras inmersiones van a ser más largas, de más de 1 hora de duración. Entonces vamos a necesitar mucho gas, vamos a necesitar bibotellas o botellas muy grandes, ¿vale? Para usar botellas muy grandes necesitamos un compensador de flotabilidad, un arnés que sea lo suficientemente robusto para soportar todo ese trabajo que le vamos a exigir, ¿vale? Y lo suyo es llevar un ala que lleva la chapa esta de acero, ¿vale? O de aluminio, y que vamos a ser capaces de colgarle de aquí el bibotella, el bibono, botellas de 18 litros, lo que sea, ¿vale? Sería lo que es la chapa y el arnés, ¿vale? Entonces, esto es el ala. Lo que hay detrás, la vejiga, lo que llamamos ala, ¿vale? La vejiga va por detrás. La vejiga tiene que tener la suficiente amplitud para que le podamos meter un bibotella encima, ¿vale? Hay vejigas para monobotella, pero eso implica de que esas vejigas las vamos a utilizar siempre con monobotella, ¿vale? Entonces ya, si vosotros ya queréis hacer el extended range, con lo cual vamos a llevar bibotellas de 2x12 o 2x15 o incluso 2x18, tengo bibotellas de 2x18, vamos a necesitar que nuestras vejigas tengan suficiente amplitud para que en medio nos quepa todo ese material, ¿vale? Muy bien. Y el arnés, fijaros que es simplemente un cinturón de cordura, ¿vale? De cinta continua, ¿vale? No tiene cosas entre medio, ¿vale? Vamos a hacerlo simple, ¿vale? Es un cinturón único, una cinta única que empieza por aquí, por ejemplo, pasa por detrás de la chapa, esto ya os enseñaré a enrutarlo, se va hacia arriba, pasa por detrás de la chapa otra vez, sale por aquí, viene por aquí y a la de esta le metemos el cierre, ¿vale? El cierre, ok. Entre medio vamos a meterle unas anillas aquí arriba que nos van a servir esta para enganchar el primario si es que nos lo vamos a sacar de la boca para hacer algo, esta para enganchar la linterna secundaria y alguna cosita más si necesitamos colgarnos de aquí, y luego abajo esta chapa de aquí, esta D-ring de aquí, la anilla de aquí, sí que la vamos a usar normalmente porque si llevamos botella de tapa la vamos a llevar en este lado de aquí, y entonces la botella de tapa va clipada de esta anilla y de esta anilla, ¿vale? En el otro lado, a no ser de que vayamos con side-on, no necesitamos anilla al otro lado, ¿vale? En este otro lado de aquí lo que sí que solemos llevar es el canister de la linterna o una fundita para llevar las tijeras, que nos sirven también para enrutar el latiguillo largo y tal. Y luego finalmente nos queda la entrepierna. La entrepierna sale detrás de la chapa, tiene una anilla detrás por si queremos engancharle ahí la botella de oxígeno o un carrete grande de hilo, tira para adelante, pasa por dentro, va trincada a la cinta continua que pasa por delante, que pasa por nuestra cintura, y tiene una anilla aquí también, que es de donde enganchamos el scooter, si es que llevamos scooter, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, vamos a hablar del ala. ¿Veis? Esta ala es un poco más estrecha, ¿vale? Debería ser en forma de donuts, ¿vale? En donut quiere decir continuo. Antiguamente se utilizaba más de forma de herradura, ¿vale? Yo tengo en forma de herradura y tengo en forma de donut, ¿vale? Las de forma de herradura, cuando tú las vacías, no se vacía del todo, ¿vale? Solo vacías la mitad, porque, claro, nosotros vaciamos por aquí debajo, como vamos primados, lo más fácil es ir a buscar la válvula
y de aquí detrás, y entonces solo se vaciaba la mitad. Esto es una ventaja y un inconveniente. Si tú querías vaciar toda el ala, debías de, con las dos manos, ir a buscar las dos válvulas, la de la derecha y la de la izquierda, y abrirlas las dos. Si querías perder todo el aire del ala, ¿vale? En este caso, con una sola válvula, en este caso que es en forma de donut, con una sola válvula ya se va todo el aire, ¿vale? Con la herradura, una ventaja que tenía la herradura es que si tenías un fallo que se te escapaba el aire de un lado, simplemente que tú nadaras un poco así de lado, conservabas el aire del otro lado de la herradura, ¿de acuerdo? No se te escapaba. Y podías controlarlo sin tener que ir a buscar la válvula adecuada, ¿vale? Hay pros y hay contras. Ahora la moda es ir más con tipo donut, simplemente por el hecho que decíamos al principio en el primer vídeo. Simplicidad, ¿vale? Simplicidad. Con este sistema nosotros hemos podido eliminar las otras válvulas. Solo tenemos una válvula, por lo tanto solo hay una posibilidad de que la válvula nos falle, ¿vale? Si tenemos dos válvulas, tenemos dos posibilidades de que las válvulas nos fallen. Si tenemos tres válvulas, tenemos tres posibilidades de que las válvulas nos fallen, ¿vale? Entonces es una reducción de posibilidades de fallo de las válvulas, ¿vale? Los donuts o las cerraduras es igual, las alas, las vejigas, tienen distintas capacidades, ¿vale? Hay alas más pequeñitas y hay alas que tienen mucha más capacidad de aire. Cuanta más capacidad de aire, más capacidad de elevación tienen esas alas. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros ya hemos hecho el curso de flotabilidad o como vamos a trabajar aquí en el curso de Foundations, la flotabilidad a nivel Premier League, ¿vale? Vamos a buscar la perfección en nuestra flotabilidad. ¿Qué quiere decir la flotabilidad? Los que hayáis hecho el curso de flotabilidad sabéis que cuanto menos lastre llevemos, mejor será nuestra flotabilidad, porque todo el lastre que yo lleve de más, ¿vale? Todo el peso que yo lleve de más, es aire que necesito meter en algún sitio. Y todo ese aire, cuando yo cambio de cota, se va a expandir o se va a contraer por efecto de la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, si el secreto de la flotabilidad es en llevar la menor cantidad de peso posible, quiere decir que yo no necesito un ala muy grande para levantar esa pequeña cantidad de peso que yo voy a llevar. Por lo tanto, aquellas alas que antiguamente se veían de 40 kilos de ascensión o de 30 o 40 kilos de ascensión, eso podéis usar, pero que tampoco no son muy necesarios, ¿vale? Con una ala que tenga 20, 18, 22, entre 18 y 22 litros de capacidad, o sea, son 18, 22 kilos potencia de ascensión, es suficiente si vais correctamente lastrados, ¿vale? Otra cosa sería que estéis realizando buceo muy profundo con botellas de acero y todo ese equipo pesa en exceso y necesitáis alas más grandes para compensar, ¿vale? Pero con equipos de bibotella más botellas de aluminio, normalmente con una ala pequeña es más suficiente. La tráquea más corta que la de un jacket, ¿vale? Las tráqueas antiguamente eran muy largas para tener comodidad. Si a mí me queda la botonera de la tráquea, me queda aquí encima de la clavícula, entonces con cualquier mano yo llego a manipular, no necesito que la tráquea me llegue hasta el ombligo. Entonces, al ser la tráquea más corta, no me cuelga, y como no me cuelga, no se me va enganchando por los sitios, ¿vale? Por eso las tráqueas ahora mismo se utilizan muy cortas. Las válvulas de vaciado, esto lo hemos comentado antes, ¿vale? Tenemos la válvula de aquí, de vaciado, ¿vale? Y la tráquea, ¿vale? Solo una y dos, son dos oberturas, no tiene más oberturas, no tiene más mecanismos, ¿vale? Lo que no entiendo es cómo cada vez las alas son más caras y cada vez tienen menos cosas. Pero bueno, es cuestión del fabricante. La cuestión es que cuanto más simple, más fiable, ¿ok? Menos cosas te pueden fallar. Luego vamos a hablar de la placa, ¿vale? La placa pueden ser de acero, pueden ser de aluminio, ¿vale? Yo tengo de acero y de aluminio. Las de acero son las que vamos a usar normalmente aquí en casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, ya que tengo que llevar un poco de lastre, pues si una placa de esta suele pesar unos 3 kilos, pues ya son 3 kilos de lastre menos que tengo que llevar, ¿vale? Ya van en la placa. Y además, como la placa va a la espalda, está muy bien repartidito el peso de la placa, ¿vale? La placa es una chapa de acero, que eso ya le puedes disparar que no se rompe, ¿vale? Puedes pegar un tiro y no lo agujereas.
Esto nos está diciendo que es capaz de soportar el peso del equipo que le metamos, lo que queramos, ¿vale? Normalmente veis que tiene estos agujeritos aquí, pues eso es esto va a los espárragos del bigotella, ¿vale? Y se atornilla. La placa va literalmente atornillada al bigotella si es que vamos con bigotella. Si vamos con bimono, pues ya estamos utilizando otro sistema. Y si vamos con Sidemon, pues, bueno, también podemos, como va colgando de las anillas, pues también nos va a ir muy bien todos estos agujeritos de aquí, porque si tenemos que meter un bungee adicional para enrutar el Sidemon, ¿de acuerdo? O la botella de tapa. Muy bien. Luego tenemos placas más pequeñas. ¿Y estas placas más pequeñas por qué las hacen tan pequeñas? Estas son placas de viaje, ¿vale? Normalmente son de aluminio y intentan buscar una ligereza. ¿Para qué? Para que cuando la tengas que meter en el avión, pues pese menos, ¿vale? Si vosotros ya tenéis esta, pues ya está bien, ya funciona bien, ¿vale? No tendrá la robustez para meterle un doble 18, pero es que no todos los días vamos a bucear con un doble 18, ¿vale? El día que llevemos con un doble 18, pues o nos buscamos una placa de acero o vamos a tener cuidado de que la placa de aluminio, a ver si lo soporta todo ese peso. En el agua no, en el agua esto no se va a enterar. Es cuando, durante la manipulación, antes de meternos o después de salir del agua. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Veis los espárragos estos de aquí? Los espárragos estos son para meter una contraplaca, ¿vale? A veces las placas estas llevan una contraplaca que son para llevar monobotella, ¿vale? Cuando llevamos monobotella, detrás necesitamos llevar las cintas, ¿vale? Para trincar la botella, ¿vale? Pues eso va en una contraplaca que se sujeta a la placa principal con estos tornillitos de aquí, ¿vale? Muy bien. Si vamos con bibotella, el propio bibotella ya lleva sus espárragos que coinciden con estos agujeros. Deberían coincidir con estos agujeros. Muy bien. Placas pueden ser de distintos tamaños. Los materiales de construcción normalmente son aluminio y acero. Alguna habrá de fibra, pero no las he visto. Y pueden servir tanto para monobotella como para bibotella. Pero sepáis esto, que si es para monobotella, necesitáis una contraplaca con las cintas de sujeción, ¿de acuerdo? Muy bien. El arnés ya lo hemos explicado antes, ¿veis? El arnés es un arnés de tira única. Esto es un arnés desmontado. Claro que es un arnés de tira única. Esto sería el entrepierna. Estos son las tres chapas, las tres anillas que hemos dicho que lleva. Las dos del pecho más la de la parte izquierda, que es para enganchar la botella de tapa. Y luego lleva una serie de gomitas, la hebilla, naturalmente, y lleva una serie de gomitas para enrutar pues, la tráquea, para enrutar la navaja, para enrutar la linterna de backup y todo eso, ¿vale? Hay arneses, ¿vale? Que son un poco más confortables, ¿vale? Se llaman de confort, ¿vale? Que serían que son arneses que ya son más sofisticados, Bueno, nosotros para buceo tecno vamos a intentar bucear con esto. Estos están muy bien, ¿vale? Los podéis utilizar, van acolchados por detrás, te dan más comodidad, ¿vale? Llevan unas protecciones aquí en las sombreras para que la cinta esta única no te dañe el vestido seco. Bueno, llevan más cosas, ¿vale? Pero todo eso que lleva además está orientado a la comodidad, ¿vale? Entonces con este arnés podemos hacerlo todo, ¿vale? No necesitamos más complicado, más cargadito de cosas, ¿no? Eso sí, este es más cómodo porque cuando estamos en seco, pues lleva un acolchamiento, lleva unas cosas que van bien, ¿vale? Aletas. ¿Cómo tienen que ser nuestras aletas? ¿Vale? Nuestras aletas tienen que ser bastante rígidas, de manera que cuando nosotros ya estamos a este nivel de buceo, ya sabemos hacer servir las aletas para maniobrar. Con lo cual, unas aletas blandas no nos ayudan. Nosotros necesitamos unas aletas bastante duras, bastante potentes, no potentes, duras, para que cualquier movimiento de mis pies, de mis aletas, se traduzca en un impulso hacia donde nosotros queramos, ¿vale? Por eso las aletas de buceo suelen ser bastante duras, ¿vale? No quiere decir que sean largas o cortas, ¿eh? Esto ya iría con la potencia del submarinista. Que sean más largas nos va a dar más potencia a la hora de hacer recorridos. Pero para hacer el colibrí, ¿vale? Con las cortitas ya vamos bien. No deberían ser de pala dividida, por lo que decíamos, ¿eh? Las de pala dividida son para aquella gente que tienen problemas de contracturas y tal. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es solucionarlo con más entrenamiento para que no se nos produzcan contracturas, ¿vale?
La talonera suele ir con muelle, ¿vale? Suele ir con muelle, ¿vale? Puede ir con bungee también, ¿vale? Lo que no llevamos son las tiras aquellas que estiramos para regulables y tal. No, las regulables no, porque ya sabéis que a veces tiráis y os quedáis con la hebilla en la mano, ¿vale? Llevamos o bien un muelle de acero o bien un bungee bien majo y potente. La potencia tiene que ser adecuada al usuario, ¿de acuerdo? Para que no nos den rampas, ¿vale? Por eso, como nosotros ya sabemos aletear, llevamos un trim muy bueno, no necesitamos unas aletas muy potentes, porque con estas aletas más pequeñas y nuestro trim somos capaces de ir hacia donde sea. Muy bien.